Durante más de una década pareció intocable. Sobrevivió a sanciones, intentos de golpe, drones explosivos y recompensas multimillonarias. Nicolás Maduro se había convertido en un fantasma, un hombre que dormía en un búnker diferente cada noche. Todos pensaban que moriría de viejo en el poder, hasta la madrugada del 3 de enero de 2026, en una operación de 48 minutos, ejecutada con precisión quirúrgica por el JSOC de los Estados Unidos. La historia de América Latina cambió para siempre. Hoy vamos a desglosar, minuto a minuto, cómo la inteligencia americana penetró el círculo de hierro más paranoico del mundo. Para entender lo que pasó, tenemos que rebobinar al pasado. Diciembre de 2025. La situación en Caracas no era normal. Los informes de inteligencia señalaban que la salud de Maduro estaba deteriorada, pero más importante aún, su círculo de seguridad estaba fracturado. El mundo estaba distraído con las crisis en Europa del Este y el Pacífico. Nadie miraba hacia el Caribe, y esa fue la ventaja táctica perfecta. Según fuentes filtradas del Pentágono, la CIA logró lo que parecía imposible: la fuente platino. No fue un satélite lo que delató a Maduro, fue una traición. Un alto mando de su propia seguridad, cansado o quizá comprado por una cifra que nunca conoceremos, entregó algo más valioso que el oro: el patrón de sueño del presidente para la primera semana de enero. La inteligencia indicaba que Maduro no estaría en el Palacio de Miraflores, demasiado obvio. Tampoco en Fuerte Tiuna. Para el inicio del año 2026, buscando renovación espiritual, Maduro se trasladó a una villa fortificada y subterránea en el archipiélago de Los Roques, creyendo que la distancia del mar lo protegería. Grave error. El presidente de los Estados Unidos dio la orden final el 1 de enero. Aquí es donde la logística se vuelve alucinante. Mover una fuerza de asalto al espacio aéreo venezolano sin activar los sistemas de defensa S-300 rusos es técnicamente un suicidio. ¿Cómo lo hicieron? Guerra electrónica total. A las 1 a.m. del 3 de enero, los radares de la costa venezolana no vieron helicópteros, vieron ruido blanco. Creyeron que era una falla atmosférica o un error de sistema. Para cuando se dieron cuenta de que eran señales fantasmas, los operadores del Delta Force ya estaban sobre el agua, volando a menos de 15 metros sobre las olas oscuras del Caribe. Imagina la escena: noche cerrada, sin luna, el mar negro abajo, y 24 de los hombres más letales del planeta revisando su equipo por última vez. Sabían que si algo salía mal, no habría rescate diplomático. Sería una guerra. Llegan al punto de inserción: Cayo Crasquí, Los Roques, la villa privada El Refugio. Pero había un problema con el que no contaban. La fuente platino había omitido un detalle crucial. El perímetro no estaba custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana regular. Estaba custodiado por contratistas privados del grupo Wagner, mercenarios rusos que no aparecen en los mapas oficiales. Y ellos tenían visión térmica. La sorpresa estaba a punto de convertirse en un tiroteo sangriento. La misión estuvo a punto de abortarse en ese preciso segundo. Los mercenarios de Wagner no son reclutas mal entrenados, son veteranos de Ucrania y África. Si uno solo de ellos disparaba su arma sin silenciador, o si lograban activar una radio, Maduro huiría por un túnel de escape o en una lancha rápida antes de que las botas americanas tocaran el suelo. Fue una ejecución de libro de texto. Sync shot, disparo sincronizado. 4 tiradores del JSOC eliminaron a los centinelas rusos en menos de un segundo. Usaron munición subsónica calibre 300 Blackout. El resultado, el único sonido fue el de los cuerpos golpeando la arena. Pero el problema no eran los muertos, era el protocolo de hombre muerto.
La inteligencia sabía que los guardias debían reportarse por radio cada 15 minutos. El reloj empezó a correr hacia atrás. Tenían menos de 12 minutos para entrar, asegurar el objetivo y salir antes de que la central de seguridad notara el silencio en la radio. Apagón táctico. No cortaron los cables. Usaron un pulso electromagnético localizado o un ciberataque directo al sistema de gestión del edificio inteligente. De repente, la Guardia Pretoriana de Maduro quedó ciega, pero para los operadores del Delta Force, equipados con gafas de visión nocturna de fósforo blanco, se hizo de día. Aquí es donde la diplomacia termina y la violencia cinética comienza. Ya no hay necesidad de sigilo. La puerta principal de la villa, una madera tallada de 2 pulgadas de grosor, fue vaporizada. El equipo Alfa entra por el frente, el equipo Bravo entra por el techo rapel. Es la técnica del martillo y el unque. Los guardaespaldas venezolanos, confundidos y cegados, disparaban a las sombras. Los operadores americanos disparaban a objetivos confirmados. Habitación por habitación, pasillo por pasillo. La resistencia fue feroz, pero desorganizada. En la sala principal encontraron indicios de que Maduro había estado allí hace minutos. Un habano a medio fumar, una tablet desbloqueada, pero el hombre no estaba. Jackpot is negative. Repito, objetivo principal no está en la residencia. El corazón de la operación se detuvo un instante. ¿Había escapado? ¿Fue la inteligencia errónea? No. El análisis térmico del drone MQ-9 Reaper, que volaba a 20.000 pies de altura, detectó una anomalía de calor bajo el jardín trasero. No era solo un sótano, era un búnker de grado militar construido en secreto meses atrás, diseñado para soportar bombardeos. Maduro se había enclaustrado en su última guarida. Ahora tenían un problema mayor. Maduro estaba encerrado en una caja fuerte de acero y concreto, y el tiempo se acababa. Las comunicaciones interceptadas indicaban que 2 cazas Sukhoi Su-30 venezolanos habían despegado de la base aérea de Barcelona. Estaban en un punto muerto. No podían entrar a la fuerza sin arriesgarse a matar al activo, lo cual violaba las órdenes directas de la Casa Blanca. Y no podían esperar porque la Fuerza Aérea Venezolana venía a bombardear su propia posición para evitar la captura. 8 minutos para que lleguen los jets. La puerta del búnker tiene un código de encriptación de 256 bits. Si no la abren en 3 minutos, tendrán que abortar y dejar a Maduro libre, o enfrentar una batalla aérea sobre el Caribe. La puerta se abrió, y lo que encontraron al otro lado no fue un ejército, fue el silencio de un hombre acorralado. En el mundo de las operaciones especiales, existe un concepto que persigue las pesadillas de cada operador: el embudo fatal. Es ese marco de la puerta, ese umbral geométrico donde la ventaja táctica desaparece. No importa cuánta tecnología tengas, no importa si eres un SEAL o un Delta. Cuando cruzas esa línea, eres carne de cañón para cualquiera que esté apuntando desde la oscuridad. Son las 2:35 de la madrugada, del 3 de enero de 2026. La puerta está abierta, pero el equipo de asalto no comete el error de entrar ciegamente. Saben que dentro no solo está Maduro, está su guardia pretoriana más leal, agentes de la contrainteligencia cubana y miembros del anillo cero del SEBIN, hombres que saben que si Maduro cae, ellos van a prisión de por vida o algo peor. No tienen nada que perder. 2 granadas 9-bang ruedan por las escaleras de concreto. No son granadas de fragmentación. No quieran matar al objetivo por accidente. Son dispositivos de distracción que generan 9 detonaciones sucesivas de luz y sonido, diseñadas para sobrecargar el sistema nervioso, causar vértigo y ceguera temporal. En ese caos sensorial, el Delta Force cruza el umbral. El descenso comienza. 20 metros bajo tierra. El aire huele a ozono, pólvora y miedo rancio. A diferencia de las películas, aquí no hay música heroica. Solo hay gritos cortos, órdenes secas y el sonido inconfundible de los rifles HK-416 escupiendo plomo controlado. Double tap. 2 disparos al pecho, 1 a la cabeza. La resistencia en el pasillo principal es neutralizada en 6 segundos. Este búnker no era una simple cueva, era una obra de ingeniería diseñada por asesores iraníes y construida en 2024. Paredes de hormigón reforzado de 1 metro de espesor, sistema de filtración de aire biológico y químico,
y su propia red de servidores encriptados. Nicolás Maduro había construido su propio ataúd de lujo, creyendo que era una fortaleza. Contacto directo. Sector 2. La antesala del dormitorio presidencial. Aquí la resistencia se vuelve suicida. 3 guardaespaldas atrincherados detrás de un escritorio de caoba maciza abren fuego con subfusiles P-90. Las balas rebotan en las paredes de concreto, creando una lluvia de esquirlas mortales. Es el momento de la verdad. No pueden lanzar granadas ahí dentro. La onda expansiva en un espacio tan cerrado mataría a todos, incluido a Maduro. Tienen que hacerlo a la vieja usanza. Combate CQB, Close Quarters Battle, agresivo, velocidad y violencia de acción. El líder del equipo Alfa toma la decisión. Flanqueo con escudos balísticos. Avanzan como una falange romana moderna. Las balas enemigas golpean los escudos de Kevlar y cerámica, pero la línea avanza. 1, 2, 3 pasos, hasta que están encima de ellos. El silencio vuelve al búnker, más pesado que antes. Al otro lado de esa puerta blanca, el destino de una nación y el equilibrio geopolítico de América Latina esperan. No hay guardias, no hay trampas, solo un hombre que ha gobernado con puño de hierro durante 13 años, ahora reducido a la soledad de 4 paredes. Siempre imaginamos a los dictadores cayendo en medio de discursos grandilocuentes o batallas épicas, pero la historia nos enseña lo contrario. Saddam Hussein fue encontrado en un agujero en la tierra, sucio y desorientado. Gaddafi escondido en una tubería de desagüe. Y Nicolás Maduro fue encontrado en pijama deportivo mirando las noticias de su propia caída. El hombre que desafió al imperio, que habló de la furia bolivariana, se quedó inmóvil. Según los informes desclasificados de la operación, sus primeras palabras no fueron una proclama política. Simplemente preguntó, con voz temblorosa, ¿me van a matar? La respuesta del sargento mayor del Comando Conjunto fue fría, profesional y devastadora. Señor, usted ya es irrelevante. Solo es un paquete. Póngase las manos en la cabeza. Verificación biométrica in situ. ADN rápido y escaneo de retina. Tienen que estar 100% seguros de que no es un doble. La leyenda de los dobles de Maduro ha circulado por años. La máquina pita en verde. Match confirmed 99.9%. Jackpot. Tenemos al jackpot. Iniciando extracción. La misión de captura fue un éxito, pero la misión de extracción estaba a punto de convertirse en un desastre. Los pilotos leales de la Fuerza Aérea Venezolana habían llegado. Tenían órdenes estrictas. Si Maduro es capturado, el helicóptero no sale de Venezuela. Preferían un presidente mártir muerto a un presidente prisionero en Estados Unidos. 150 metros. Esa es la distancia entre el búnker y la rampa del helicóptero. La caminata de la muerte. Si los Sukhoi disparan un misil aire-tierra ahora, todo termina en una bola de fuego. Pero Estados Unidos tenía un as bajo la manga. Orbitando a 40.000 pies, invisible, un F-22 Raptor rompió su silencio de radio. Fue el juego de póker más denso del siglo XXI. 2 pilotos venezolanos contra la tecnología furtiva más avanzada del mundo. Si disparaban, serían vaporizados antes de que pudieran parpadear. Dudaron. Esos 3 segundos de duda fueron todo lo que el equipo Delta necesitó. 2:48 AM. Las ruedas del Chinook dejan la arena venezolana. Nicolás Maduro Moros, el hombre que gobernó Venezuela desde 2013, deja su país por última vez, no en el avión presidencial, sino atado en el suelo de un helicóptero de carga, rodeado de hombres que no dicen una palabra. Mientras el helicóptero desaparece en la oscuridad del Caribe, atrás, en la villa destrozada, queda el silencio, y en Caracas los teléfonos empiezan a sonar. El vacío de poder ha comenzado. Dicen que el poder es una ilusión que reside donde los hombres creen que reside. Durante años creyeron que residía en Miraflores, pero esa noche, a 3.000 pies sobre el mar, el poder se evaporó. Nicolás Maduro dejó de ser un presidente y se convirtió en el prisionero 9430. Pero capturarlo fue la parte fácil. Sacarlo del espacio aéreo internacional y lidiar con la tormenta geopolítica que estallaría el amanecer, esa es una historia diferente.
Rusia no se quedaría de brazos cruzados. China exigía explicaciones y en Venezuela las calles estaban a punto de arder. Hay un momento específico en la vida de todo tirano capturado donde la realidad golpea. Para Nicolás Maduro, ese momento ocurrió a 30.000 pies de altura sobre el Mar Caribe. Ya no estaba en el palacio rodeado de aduladores. Estaba encadenado al suelo de un avión de carga militar C-17, con orejeras para el ruido y gafas opacas. Dentro de esa bodega de metal frío no había protocolo presidencial. Solo había 2 agentes de la DEA y un médico militar monitoreando sus signos vitales cada 5 minutos. Durante el vuelo, según fuentes de inteligencia, Maduro no pidió un abogado, pidió agua y preguntó por su esposa, Cilia Flores. La respuesta de los agentes fue el silencio. El aislamiento total es una herramienta poderosa. En esas 2 horas de vuelo, la estructura psicológica del hombre que se hacía llamar el hijo de Chávez comenzó a desmoronarse. Sabía hacia dónde iba, Nueva York o Florida. Sabía que se enfrentaba a la acusación federal S-211, CR-205, narcoterrorismo, corrupción y tráfico de cocaína. La pena mínima, 50 años. La probable, cadena perpetua, 6:48 AM, 3 de enero de 2026. Las ruedas del C-17 tocaron suelo estadounidense. La operación Tormenta Silenciosa había concluido técnicamente, pero el circo mediático apenas comenzaba. La imagen que el mundo estaba a punto de ver sería la portada de todos los periódicos del planeta durante semanas. No hubo alfombra roja, no hubo himnos nacionales, solo el asfalto caliente de Florida y agentes federales tomándolo de los brazos firmemente. Es la perp walk definitiva. El hombre que amenazó con incendiar el continente si lo tocaban, ahora era conducido dócilmente hacia una camioneta blindada Chevrolet Suburban. En ese instante, se rompió el mito de la invencibilidad. Los dictadores parecen gigantes hasta que los ves esposados. Entonces, te das cuenta de que son solo hombres asustados que ya no controlan su destino. Mientras Maduro aterrizaba en Florida, en Caracas reinaba el caos absoluto. La noticia de la captura tardó 3 horas en confirmarse, creando un vacío de información letal. ¿Quién gobierna Venezuela? ¿Diosdado Cabello? ¿Padrino López? ¿Delcy Rodríguez? La estructura del chavismo, diseñada alrededor de la lealtad personal a un líder, colapsó como un castillo de naipes. Comenzó la gran fuga. Ministros, testaferros y generales que sabían que sus nombres estaban en las listas de extradición de Estados Unidos, corrieron hacia los aeropuertos. Se reportaron saqueos, no de comida, sino de las bóvedas del Banco Central. Estaban robando lo que quedaba antes de que el barco se hundiera. Pero lo más sorprendente fue la reacción de las Fuerzas Armadas. Sin la cabeza de la serpiente, el cuerpo no sabía a quién morder. A las 10 a.m., la gente perdió el miedo. No hubo una orden de la oposición. Fue espontáneo. Millones de personas bajaron de los cerros, no a protestar, sino a celebrar. La Guardia Nacional, que horas antes reprimía, ahora se quitaba los cascos. Sin Maduro para firmar los cheques o dar las órdenes, la lealtad comprada se evaporó. El régimen no terminó con una guerra civil, terminó con una implosión burocrática. La captura fue un terremoto geopolítico. Vladimir Putin calificó la operación de secuestro pirata y violación flagrante de la soberanía. Amenazó con consecuencias graves. Pero ¿qué podía hacer realmente Rusia, empantalada en sus propios conflictos en Europa del Este y con su economía estirada? Moscú no podía enviar una flota para rescatar a un aliado que ya estaba en una celda en Miami. China, por su parte, fue pragmática. Su preocupación no era Maduro, era la deuda. Pekín emitió un comunicado pidiendo estabilidad y protección de las inversiones. En lenguaje diplomático, eso significaba: no nos importa quién gobierne, siempre y cuando nos paguen lo que nos deben. Estados Unidos aplicó la política de los hechos consumados. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué van a hacer al respecto? La comunidad internacional se dividió, pero en secreto, muchos líderes respiraron aliviados. La pieza más inestable del rompecabezas energético de Occidente había sido removida y el petróleo venezolano, las reservas más grandes del mundo, estaban a punto de entrar en juego nuevamente, pero esta vez bajo nuevas reglas. 5 de enero de 2026, 48 horas después de la extracción. Primera aparición. El fiscal federal leyó los cargos durante 45 minutos. Conspiración para inundar Estados Unidos con cocaína. Uso de armas de destrucción masiva, ametralladoras y misiles, para proteger el negocio de la droga.
enriquecimiento ilícito, crímenes de lesa humanidad. Maduro, que emanó a hablar durante horas en cadena nacional, pronunció solo 2 palabras cuando el juez le preguntó si entendía los cargos. Sí entiendo. No se le concedió fianza. Fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano o a una prisión Supermax en Colorado bajo medidas administrativas especiales, SAMS, aislamiento total, sin contacto con el mundo exterior. El hombre que quería ser el nuevo Simón Bolívar terminaría sus días en una celda de concreto de 2 por 3 metros, recordado no como un libertador, sino como el primer jefe de Estado en ejercicio capturado y procesado como un capo del narcotráfico. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 no solucionó todos los problemas de Venezuela mágicamente. El país quedó arruinado, dividido y herido. La reconstrucción tomará décadas. Habrá juicios, habrá venganzas y habrá dolor. Pero esa noche se demostró algo fundamental. Nadie es intocable. El poder absoluto tiene fecha de caducidad. Esta fue la historia de cómo cayó el último dictador del Caribe. Una operación de 48 minutos que cambió la historia. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.